El libro de las desventuras del joven Werther es considerado uno de los libros pioneros en lo que es el género del romanticismo, durante lo que fue el movimiento del Sturm und Drang, que es aquella época en la que se guiaban más por sus pasiones y sus sentimientos que por lo racional. Este libro fue publicado en 1774 y fue el primero que nos enseñó lo que de verdad es amar y lo que es sufrir por el amor cuando éste no es correspondido. Es un poco curioso cómo el autor se basa en su vida real y en la vida de uno de sus mejores amigos para escribir este libro, más que nada para escribir lo que es el personaje de Werther, que es un chico soñador, amable, sentimental, que aunque al principio es un poco solitario, es esperanzador. Pero también el no sentir el amor correspondido lo vuelven aislado y sufrido de alguna forma para el final tan trágico que este tuvo. Esta historia comienza cuando el joven Werther decide mudarse a un pueblo alejado de todos, de su familia, de sus amigos, y aunque al principio le cuesta un poco adaptarse, él disfruta cada momento con lo que es la naturaleza, los sonidos, inclusive ver a los niños jugar ahí a su alrededor, lo hacen sentirse bien, porque de alguna forma él se ve reflejado en todo su entorno. Sabemos que el personaje de Werther viene de una familia un poco adinerada, aunque desconocemos la razón por la que ésta sea, los negocios que sus familias tengan o algo, pero se sabe que no es de esas personas que sean egoístas o orgullosas, es más bien una alma caritativa que busca apoyar a todo lo que no necesite. Como por ejemplo cuando recién inicia el libro, nos describen que se hizo cercano a unos niños y a su familia a un punto que a diario los veían en el mismo lugar, para apoyarlos económicamente. Inclusive si se encontraba enfermo, mandaba a sus criados para que ellos lo siguieran apoyando económicamente y que estos niños, esta familia, no pensaran que se había olvidado de ellos. Desde ahí vemos cómo él siempre pensaba en los demás y en el bienestar de los otros antes que sí mismo. Como su corazón era tan grande que su lealtad era más lo que lo definía a él. Pero también vemos a lo largo de la historia cómo se convirtió en una maldición para él el sentir tanto. Más que nada el día que conoció a Carlota. Carlota es este personaje que está basado en el interés amoroso del actor que tuvo en su momento. Y también, en el interés amoroso que el mejor amigo del autor tuvo. Carlota es aquel personaje que, es muy apasionada. Desde muy pequeña ha tenido que ver por el bienestar de sus hermanitos y de su familia. Se tuvo que convertir a una edad muy temprana en uno de los pilares principales de toda su familia. Tuvo que ver morir a su madre y como en el hecho de muerte de esta misma, la comprometió con un hombre que, le prometieron que velaría tanto por ella como por sus hermanos. Y también, tuvo que adquirir un montón de responsabilidades a lo largo de su vida, pero que a pesar de todas estas circunstancias, ella seguía siendo muy soñadora, muy aventada, muy divertida de alguna forma, entre otras cualidades que exactamente llamaron la atención de lo que es el joven Werther. El día que la conoció en una fiesta que ofrecían vecinos de por ahí, de donde ellos habitaban, en la cual, la manera en la que Carlota se expresaba y se desenvolvía en este ambiente lo dejó atónito, impresionado, a un punto de solo querer bailar con ella a pesar de que llevara un acompañante. Solo quería conversar con ella, solo quería estar con ella, quedó flechado por su manera de ser. Y claro, Carlota se desenvolvió de una forma asombrosa, la cual ella misma, por ejemplo, proponía juegos para que en esta fiesta no se aburrieran, más bien se divirtieran, interactuaran de alguna forma y que se viviera tranquilamente. Entonces ella no tenía miedo a nada. Obviamente Werther, al estar cautivado, intentó conversar con ella, intentó adentrarse en su mundo, ser parte de él, aunque él claramente sabía que ella estaba comprometida con otro chico que se llamaba Alberto. Alberto, se decía que venía de una familia bien posicionada. Él siempre veló por lo que es por Carlota. Y tal vez sí era algo que detenía a Werther de expresarse claramente y de expresar todos los sentimientos que tenía por Carlota, pero no era un impedimento para que él la siguiera viendo y siguiera conviviendo, tanto con ella como con sus hermanitos pequeños. Porque así es él, a pesar de esas circunstancias, él sigue siendo leal. A pesar de que Werther era leal a sus sentimientos que tenía por Carlota, a la larga ver cómo Alberto sí tenía la oportunidad de tener una vida con Carlota y compartir hasta sus últimos días,
estar en los mejores y en los peores momentos sí le costaba y demasiado. Empezó a sufrir porque sentía tanto y no tenía nada a pesar de todo. O sea, al final llegaba a su casa solo, sin familia, sin amigos, sin Carlota. Y entonces, bueno, él al principio se conformaba con una simple mirada de ella. De hecho, él decía que tan solo ella lo viera unos segundos, unos instantes, él quedaba cautivado y él iba a ser, pues iba a quedar ahí para ella. Él se quedaba cautivado, pero empezó a querer más, empezó a sentir más. Pero también sabía que el corazón de ella ya le pertenecía a otro hombre, a Alberto, una persona que jamás se comportó como el malo de la historia. De hecho, era como un amigo para Werther, que en una de las ocasiones que convivieron, hasta le dijo que pues podían salir a cazar juntos, le podía prestar sus pistolas. Entonces, era una buena persona. Pero aún así, bueno, Werther seguía imaginando una vida con Carlota. Él pensaba que Alberto no la podía hacer feliz tanto como él. O sea, que su afecto, su devoción le pertenecían a ella. Él amaba intensamente, pero estaba cerca. Pero bueno, al estar cerca, solo se lastimaba más. Así que decidió irse del pueblo, empezar una vida alejado y probando cosas nuevas en cuanto a su escritura, su trabajo. O sea, volver a empezar de todo, de cero. Entonces, esta segunda parte del libro, conocemos otra versión de Werther a comparación del inicio, porque bueno, empezamos la historia con una versión de Werther en donde tiene un montón de esperanzas y es alegre y todo. Y esta segunda parte, bueno, lo vemos cómo va perdiendo esas esperanzas, cómo le cuesta adaptarse, cómo a través del tiempo empieza a odiar de alguna forma la vida que está llevando, el trabajo que tiene, los jefes y las personas con las que trabaja, con las que convive. De ser una persona positiva, pasa a ser una persona que todo lo ve oscuro. Pero aún así, aunque todo está oscuro para él, su amor por Carlota no disminuye. De hecho, vive con la esperanza y la curiosidad de saber qué habrá sido de ella, si se habrá casado, si no se habrá casado, si seguirá cuidando a su familia, a sus hermanitos. O sea, sigue con eso, sigue Carlota en su pensamiento. Entonces, esto sucede hasta que se entera que Carlota se ha casado con Alberto. Es cuando él enloquece, pero no de una forma literal, sino más bien de una forma que no puede soportarlo. Si ya bien era difícil verla comprometida, ahora verla casada con Alberto era mucho más doloroso para él. Pero bueno, por diferentes circunstancias, Werther regresa al pueblo donde había conocido a Carlota, va en busca de ella para asegurarse de que ella esté bien. Pero pues no, con esto conocemos un poco más a fondo a Alberto, porque a él, al ir a convivir con Carlota a su casa, vemos que Alberto sí medio sospecha de las intenciones que tiene Werther con su ahora esposa, pero aún así es un hombre que puede decirse que confía un poco en Carlota, ya que llega a mantener su distancia. No es como que se relate que sea un hombre posesivo o algo agresivo. De hecho, se relata que es una persona muy racional, muy recto, muy diferente a lo que es Werther, ya que, bueno, Werther se guía más por lo sentimental. Entonces, es por eso que le cuesta más entender cómo una persona tan recta como lo es Alberto puede tener el corazón de una persona que es apasionada como lo es Carlota. De alguna forma, bueno, Werther intenta explicarse primero a sí mismo y luego explicarle a Carlota los sentimientos que éste tiene. Pero bueno, no suceden como él imaginaba. Y entonces, en vez de tener una revelación bilateral en la que tal vez en sus sueños imaginó que podía Carlota también experimentar los mismos sentimientos, tiene un rechazo y un miedo por parte de Carlota. Bueno, y ahí es cuando empezamos como a entender a través de sus actitudes y de las palabras que le empieza a decir a Werther, en la que podemos imaginar que ella ya presentía que eso iba a pasar. Así que bueno, podemos también entender que parte de todo el tiempo que estuvieron conviviendo, que estuvieron conversando, que estuvieron en las cartas y todo eso, pues solo estaban postergando para llegar a esta parte de lo que es la declaración. Eventualmente llegó, eventualmente hubo una declaración, pero no fue la confesión de amor que ni uno ni otro esperaba. Carlota de plano pues no quería que se pronunciaran este tipo de palabras, y Werther como que muy en el fondo esperaba que Carlota dijera algo que lo hiciera sentir que no era solo de él, o sea, que no solo lo estuviera sintiendo él, sino que lo sintieran ambos. Pero bueno, si llegamos a analizar esta situación cuando sucede esta declaración, podemos intuir que tal vez Carlota sí sentía algo por él, sí tenía sentimientos, sí como que le empezaban a hacer ese amor, pero ella misma se lo negaba.
Claro, si nos basamos en la época en la que está escrito, que es 1774, sabemos que una vez que estás comprometida, bueno, inclusive en la época actual, que cuando ya estás comprometida y casada, te inculcan que no puedes amar a alguien más que no sea tu esposo. O sea, tú debes de estar ahí para él, para tu persona con la que te casaste. Entonces, ella al negarle a Werther sus sentimientos, también se los está negando a sí misma. Y de alguna forma sabe que está mal, que le merece fidelidad a su esposo, así tenga que negarlo con todo su corazón lo que siente por Werther. Después de que existe esta declaración entre ambas personas, y no salen como ni uno ni otro lo esperan, Werther sale de la casa de Carlota adolorido, con el corazón roto, destrozado, sin esperanzas de nada, y entonces es ahí cuando piensa que la única forma de acabar con su sufrimiento es terminando con su vida. Recuerda el día que él y Alberto salieron de cacería, cuando le dijo que le podía prestar su pistola cuando quisiera. Entonces decide escribirle una carta a Alberto diciéndole que va a ir de cacería y que si le podría prestar una de sus armas. Bueno, Alberto no sospechó nada acerca de las verdaderas intenciones que éste tenía con sus armas, y entonces, bueno, decide prestársela. Después de eso, Werther, al tener el arma en sus manos, decide terminar con el sufrimiento que está teniendo. Pero antes de terminar con su vida, piensa una vez más en Carlota. Y entonces es ahí cuando tira del gatillo y queda solo en su habitación, solo con sus miedos, sus tristezas. No muere al instante, pero es muy doloroso para él porque queda agonizando sin nada que se pueda hacer. Solo esperar al momento en el que llegue ese fin de su sufrimiento. Cuando Carlota se entera de lo que sucedió, de lo que hizo Werther, entra en un estado de shock muy, muy impresionante, hasta un punto de llorar y desmayarse y no reconocer nada. Entonces, cuando ya empieza a reaccionar, junto con Alberto van a verlo y se quedan hasta que este tiene su último suspiro. De esta forma podemos ver que es triste cómo el amor fue lo que lo mató, el amor no correspondido, cómo sus emociones fueron más fuertes que él, y aún así su devoción por Carlota nunca desapareció del todo. Tal vez sí era intenso amar de esa forma, pero él no sabía lo que era el amor. Estaba aislado de todos. Ella fue la primera persona que le mostró la diversión de la vida, las pasiones, y aunque intentó olvidarla, intentó alejarse de su vida, y de alguna forma pues no pudo, y se condenó a amar a la mujer que era de otro hombre. Entonces, bueno, en la época en la que salió este libro, las personas que no eran correspondidas por quienes amabas decidieron terminar con su vida como el protagonista del libro. Fue tan mediático que tuvieron que lanzar otra versión del libro diciendo que Werther padecía de sus facultades, y aunque bien, el suicidio es un tema muy delicado, lo ya hemos llegado a ver en otros libros clásicos como son Romeo y Julieta o Ana Karenina, y podemos entender que lo que más padecían estas personas era la soledad y lo aislado que te volvía la sociedad. En esa época era muy difícil que las personas expresaran lo que sentían. Eran juzgados, eran marginados, eran castigados. Por eso, cuando llegaban a experimentar el amor, era un sentimiento muy potente, muy grande, que cuando llegaba el punto que lo perdían o no lo podían mantener, era abrumador para ellos, y entonces llegaban a ese tipo de consecuencias. Este libro abrió paso a otras historias en las que las pasiones guiaban a los personajes, que el romanticismo se volvía más evidente, trayendo más historias de amor como lo era Orgullo y Prejuicio, o un poco más trágicas como lo eran Madame Bovary o La canción de Aquiles, pero sabiendo así que el amor también es necesario sentirse.